Su esposa le envió un mensaje de texto: «Estoy trabajando hasta tarde, no me esperes despierta». Una hora después, su amiga publicó una foto suya sentada en el regazo de un hombre en un club nocturno. Lo que hizo después lo cambió todo. «Trabajando hasta tarde, no te despiertes». Esas fueron las palabras exactas que Lydia Morgan le envió a su esposo por mensaje de texto antes de desaparecer en la noche. Una hora después, su mundo se derrumbó cuando la vio en una foto de un club nocturno, riéndose en el regazo de otro hombre, como si no tuviera un hogar al que regresar. Ella no tenía idea de que el marido tranquilo que creía que podría superar ya estaba orquestando la venganza y la infidelidad más devastadoras. Y lo que sucedió después te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la confianza, la traición, el matrimonio y la venganza fría. Espectadores, ¿qué harían si la persona en la que más confían los traicionara en público y sonriera mientras lo hace? Deja tus pensamientos en los comentarios. Caleb Morgan miró fijamente la pantalla brillante de su teléfono, con el tenedor suspendido sobre el plato de pasta recalentada. El mensaje de Lydia fue breve, casi descuidado: «Trabajando hasta tarde. No me esperes levantado». Tragó saliva con dificultad. Los fideos en su plato ya estaban fríos. No era la primera vez que enviaba esa línea. La semana pasada, las mismas palabras aparecieron 2 veces en su teléfono, desprovistas de calidez. Pero Caleb, un hombre que llevaba sus dudas en silencio, había aprendido a no hacer demasiadas preguntas. Él creía en la confianza, o al menos así lo quería. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa para un hombre de 32 años que alguna vez la imaginó llena de risas de niños. Lydia siempre dijo que el momento no era el adecuado. Su carrera era lo primero, insistió. Trabajó en marketing en Morgan Construction, la empresa que Caleb había construido desde cero, pero donde desempeñaba el papel de supervisor de nivel medio. Ella nunca supo que él firmaba cheques de pago que llevaban su apellido. Para ella, Caleb era confiable, estable y aburrido. Terminó de cenar solo y puso el plato en el fregadero. Entonces su teléfono volvió a vibrar. Esta vez, no de Lydia, sino de la historia de Instagram de una amiga. La imagen le hizo sentir una opresión en el pecho. Una discoteca, luces de neón brillando en la oscuridad. El inconfundible cabello castaño rojizo de Lydia caía sobre sus hombros mientras ella reía, con la cabeza inclinada hacia atrás. Y en su regazo estaba sentado Jason Miller, uno de sus colegas. Su brazo la rodeó con valentía alrededor de la cintura. Lydia no parecía atrapada. Ella parecía viva. Ella parecía feliz. Caleb hizo zoom hasta que sus ojos se nublaron. Podía escuchar el eco de su voz en su memoria. Trabajando hasta tarde. No me esperes levantado. Durante un largo momento, no pudo moverse. La traición tiene una forma de congelar el tiempo, atrapando a un hombre entre la incredulidad y la furia. Luego, lenta y metódicamente, tomó una captura de pantalla y la guardó. Pero no la llamó. Él no respondió el mensaje. Él no irrumpió en ese club para arrastrarla frente a luces intermitentes. Caleb Morgan había vivido lo suficiente para saber que la ira arde rápido y él no quería llamas. Él quería consecuencias. Cuando Lydia entró en la casa al amanecer, con el olor a perfume barato pegado a su blusa, Caleb estaba sentado en la cocina, con una taza de café humeante en sus manos. Ella le besó la mejilla como si nada pasara. «Buenos días, cariño», dijo suavemente, dejando su bolso en el suelo. «Dios mío, qué noche. Tanto papeleo». Caleb sonrió levemente, llevándose la taza a los labios. «¿Papeleo? ¿Eh?» Ella no notó el tono sereno de su voz. Ya se movía por la cocina, tarareando, haciendo tostadas, adoptando el papel de esposa perfecta. Por dentro, Caleb sentía el pecho como una piedra. Había crecido en Austin, hijo de un carpintero que construía casas con sus propias manos y una madre que creía que la lealtad era la base de cualquier matrimonio. Le enseñaron que cuando algo se agrieta, no se pinta encima. Se reconstruye o se deja caer. Mientras observaba a Lydia servir café con la facilidad de la práctica, supo que no era una grieta. Era un derrumbe. Aún así, no lo dejó notar. La besó de despedida cuando salió para el trabajo,
Sus tacones resonaron en la entrada mientras se deslizaba hacia el coche. Creía tener el control, que su máscara aún resistía. La puerta principal se cerró tras Lidia y las ruedas de su coche crujieron en la entrada hasta que el sonido se desvaneció. Caleb se quedó junto a la ventana, con la taza de café en la mano, viendo desaparecer las luces traseras. Dejó que el silencio de la casa se posara pesadamente sobre sus hombros. Ella pensó que lo había engañado. Pensó que su máscara estaba intacta. Pero la captura de pantalla de su teléfono contaba una historia diferente, una que jamás podría borrar. Caleb agarró su chaqueta y sus llaves. Hoy no sería un día para confrontaciones. Hoy sería de preparación. A media mañana, entraba en las oficinas acristaladas de Whitmore Associates, uno de los bufetes de abogados más ingeniosos de Austin. Daniel Whitmore, un hombre de cabello canoso y una mirada que desmentía las excusas, le dio la bienvenida a una elegante oficina con vistas a Congress Avenue. Caleb dejó su teléfono sobre el escritorio, deslizándolo sin decir palabra. Daniel tocó la pantalla. La foto del club nocturno brillaba en la silenciosa habitación. Lidia riendo, el brazo de Jason Miller rodeándola. Los labios de Daniel apretados en una fina línea. «Esa es tu esposa». La voz de Caleb era tranquila. «Esa es ella, y esa es una de sus compañeras de trabajo». Daniel se recostó en su silla. «¿Quieres confrontarla directamente o prefieres hacerlo estratégicamente?» Caleb apretó la mandíbula. Pensó en las palabras de su padre. «No dejes que nadie te pisotee, hijo. Cuando sepas la verdad, párate firme como una roca». «Quiero que se haga en silencio», dijo Caleb. «Puedes seguir pensando que no lo sé. Deja que se haga la esposa perfecta un poco más, pero cuando termine, quiero que termine en mis términos». Daniel asintió lentamente. «Empezaremos a redactar el papeleo. El proceso de divorcio, los bienes, las consideraciones sobre la custodia si es necesario. Tendrás todos los ángulos cubiertos. No lo verá venir». Los ojos de Caleb estaban fijos en la foto. «Y quiero más que el divorcio. Quiero que lo sienta. Ella y él, ambos». Daniel lo estudió durante un largo momento, luego se inclinó hacia adelante. «Eres el accionista mayoritario de Morgan Construction. Eso te da influencia. Podemos manejar esto de maneras que ella no anticipará». La expresión de Caleb no cambió. «Bien. Hagámoslo a mi manera». Cuando salió de la oficina, el sol texano estaba alto y el calor irradiaba del pavimento. Caleb se metió en su camioneta, con los asientos de cuero abrasadores, y se sentó un momento con las manos en el volante. No se trataba solo de una traición. Se trataba de una revelación. Lidia se había casado con un hombre que creía común y corriente, alguien a quien podría superar. Nunca se dio cuenta de que estaba sentada frente al mismo hombre que construyó el imperio para el que trabajaba. Esa noche, cuando Lidia regresó a casa, era pura alegría y energía. Lo besó en la mejilla, se quitó los tacones y llevó una botella de vino a la cocina. «Pensé que podríamos hacer algo agradable esta noche», dijo con ligereza, con un tono casi juguetón. «Siento que no hemos tenido una cena como es debido en semanas». Caleb sonrió levemente y la siguió al comedor. «Suena bien». Se sentaron uno frente al otro, con las velas parpadeando entre ellos. La mesa parecía como si fueran recién casados en lugar de llevar 6 años en un matrimonio construido sobre terreno inestable. Lidia llenó el aire de charlas, plazos de entrega, trabajo, chismes de oficina, un cliente que quería cambios de última hora en una campaña. Su risa sonaba clara, sus ojos brillaban y desempeñó el papel de esposa devota a la perfección. Caleb asintió en los momentos oportunos, sonrió cuando ella lo hizo, levantó su copa cuando brindó. Para cualquiera que los viera, eran una pareja en sintonía, cómoda y conectada. Pero bajo la superficie, la mente de Caleb ya iba 2 pasos por delante. Los papeles del divorcio, una trampa en la sala de juntas, la revelación de quién era realmente. Mientras Lidia le servía otra copa de vino, rozando ligeramente la suya con su mano, no tenía ni idea de que su marido ya había decidido su destino. Se creía segura, intocable, libre para vivir 2 vidas. A la mañana siguiente,
La luz del sol se filtraba sobre la mesa de la cocina mientras Lidia se ajustaba la chaqueta en el espejo junto a la puerta. Se veía impecable, pulcra, lista para otro día en la oficina. Caleb estaba sentado con su café. Taya sintió discretamente, leyendo correos electrónicos en su teléfono. «Estás terriblemente callado esta mañana», bromeó Lidia, poniéndose los tacones. «Tarde en la noche. Pensando en esas obras». Caleb sonrió levemente. «Algo así». Ella se acercó, se inclinó y lo besó en la mejilla. «No trabajes demasiado hoy, cariño. Te llamaré si llego tarde otra vez». «Claro», dijo con suavidad. «Que tengas un buen día». Su perfume persistió cuando la puerta se cerró tras ella. Caleb esperó a que su coche saliera de la entrada hasta que el silencio regresó a la casa. Luego dejó el café, sacó el teléfono y escribió un mensaje. «Thomas, necesito concertar una reunión privada para mañana por la mañana. 2 empleados, Lydia Brooks y Jason Miller. Sala de juntas, 10 de la mañana. Los ejecutivos deben estar presentes». En cuestión de minutos, Thomas Avery, director de recursos humanos y fiel colaborador de Morgan Construcción desde hace mucho tiempo, respondió: «Entendido, señor Morgan. Se manejará con discreción». Caleb se reclinó en su silla, dejando que las palabras se asentaran. Ahora todo estaba en movimiento, silencioso, preciso, imparable. Lydia y Jason se creían inteligentes. Creían que sus susurros y noches robadas los hacían intocables. Mañana descubrirían quién tenía realmente el poder. Volvió a la foto una vez más. La risa de Lydia en ese club. La mano de Jason se curvó alrededor de su cintura. La imagen ya no lo apuñalaba. Lo robaba. La prueba estaba de su lado. La verdad estaba de su lado. Al caer la tarde, Caleb condujo hasta la torre del centro para supervisar un proyecto. Mantuvo la cabeza gacha, portapapeles en mano, mimetizándose con los capataces y jefes de obra. Nadie allí sospechaba que el hombre que caminaba por el andamio era también el dueño de los contratos. Ese disfraz lo había protegido durante años, y ahora haría que la revelación fuera devastadora. En el ala ejecutiva de arriba, Thomas ya estaba preparando a los miembros de la junta para mañana. Se enviaron correos electrónicos con la indicación de asistencia urgente a los jefes de división, ninguno de los cuales cuestionó la solicitud. Cuando Caleb se mudó, la empresa también. Esa noche, Lydia llegó a casa llena de energía. Llevaba un bolso de una boutique de lujo, luciendo una blusa de seda que había comprado en oferta. «Perfecta para la presentación del viernes», dijo, mientras daba vueltas en la sala. «Te encantará». Caleb sonrió, estudiándola. «Te queda bien». Ella sonrió radiante, arrojó la bolsa a un lado y se acurrucó en el sofá junto a él. Pidieron comida para llevar, compartieron una botella de vino y, para cualquiera que los observara, parecían una pareja envuelta en una relajada camaradería. Lydia se rió de una historia sobre sus compañeros de trabajo. Ella rozó el brazo de Caleb con su mano. Ella se inclinó hacia él como una mujer segura en su matrimonio. Y todo el tiempo Caleb asintió, sonrió y la besó en la frente. Ni un ápice de su máscara se deslizó. Pero en su mente, las luces de la sala de juntas ya estaban encendidas y la larga mesa ya esperaba. Vio que la sonrisa confiada de Lydia flaqueaba y que la bravuconería de Jason se quebraba. Vio el momento en que la verdad quedaría al descubierto y casi podía sentir el silencio que seguiría. Más tarde esa noche, mientras Lydia se quedaba dormida a su lado, Caleb permanecía despierto mirando al techo. Recordó la voz de su madre. «La confianza es como el cristal, Caleb. Una vez que se rompe, siempre verás el límite». A las 2 de la mañana, su teléfono vibró una vez más. Una confirmación final de Thomas. Sala de juntas asegurada. Asistencia confirmada. Ambos estarán allí a las 10 en punto. Caleb giró la pantalla hacia abajo, cerró los ojos y se permitió el primer sueño profundo en días, porque en menos de 12 horas, el juego terminaría. A las 9:45 de la mañana, Lydia Brooks todavía estaba en su escritorio, escribiendo un correo electrónico con una sonrisa tirando de sus labios. Jason Miller se apoyó contra la pared de su cubículo,
susurrando algo que la hizo reír demasiado fuerte para una oficina. Ninguno de los dos se dio cuenta de que el asistente de recursos humanos había dejado caer un sobre en su escritorio. Señorita Brooks, dijo cortésmente la asistente. Reunión de sala de juntas a las 10 en punto. Obligatorio. Lidia parpadeó y su sonrisa se desvaneció. Sala del consejo. ¿Para qué? Solo estoy transmitiendo el mensaje. Antes de que ella pudiera preguntar más, Jason sacó su propio sobre de su escritorio, con el ceño fruncido. Lo mismo, 10 en punto. Intercambiaron una mirada. Confusión, curiosidad, un destello de inquietud. Tal vez se trate del proyecto Henderson, dijo Jason rápidamente, tratando de sonar casual. Ya sabes lo mucho que les gusta a los ejecutivos hacer alarde de sus actos. Lidia asintió, aunque sus dedos jugaban nerviosamente con su bolígrafo. Se alisó la blusa, se volvió a aplicar el lápiz labial y siguió a Jason por el pasillo. La sala de juntas se alzaba al final del pasillo ejecutivo. Sus altas puertas de vidrio reflejaban a la nerviosa pareja que se acercaba. En el interior hay una larga mesa de caoba que se extiende bajo luces colgantes. Los jefes de división y los altos ejecutivos ya estaban sentados, con rostros serios. Thomas Avery, del Departamento de Recursos Humanos, se encontraba cerca de la puerta, con las manos entrelazadas. Lidia sintió que se le encogía el estómago. No se trataba de una actualización del proyecto. Por favor, tome asiento, dijo Thomas con tono cortante. Jason se deslizó en una silla y su pierna rebotó debajo de la mesa. Lidia se ajustó la falda y se sentó a su lado, forzando una sonrisa que nadie le devolvió. Entonces la habitación cambió. En el otro extremo de la mesa, había una figura de pie, tranquila, serena, con su traje perfectamente confeccionado, su presencia imponente de una manera que hizo que el silencio se apoderara de la habitación. Caleb Morgan. A Lidia se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Por una fracción de segundo, su mente se confundió. ¿Por qué estaba aquí su marido? ¿Por qué estaba parado al frente de la sala de juntas como si perteneciera allí? Caleb, susurró, con confusión en su voz. Él no le respondió. Su mirada recorrió la mesa y luego se fijó directamente en ella y Jason. El peso hizo que Jason se moviera incómodamente en su silla. Thomas Avery se aclaró la garganta y colocó una carpeta sobre la mesa. Lentamente, pero deliberadamente, lo abrió y colocó varias fotografías brillantes. Los ojos de Lidia se abrieron de par en par. La mandíbula de Jason se aflojó. Era la discoteca. Lidia riendo con la cabeza echada hacia atrás. La mano de Jason en su cintura, sus piernas sobre su regazo, el resplandor de neón detrás de ellas. La imagen que creían privada, fugaz, ahora inmortalizada en el papel frente a la mitad de la dirección de la empresa. El silencio era sofocante. Jason intentó hablar primero. Esto no es. Esto simplemente fue silencio, dijo Caleb. No alzó la voz, pero tenía el peso de la autoridad. El tipo de voz que corta las excusas antes de que puedan tomar forma. La garganta de Lidia se secó. Caleb, te lo puedo explicar. ¿Explicar qué? Su mirada no vaciló. El papeleo bajo el cual me dijiste que estabas enterrado, o el regazo que decidiste que era un mejor asiento que nuestra mesa de comedor. Su rostro se puso rojo carmesí. Los ejecutivos se movieron incómodos, pero nadie habló. Thomas Avery deslizó otra hoja sobre la mesa. Con efecto inmediato, tanto Lidia Brooks como Jason Miller son despedidos de Morgan Construction. Sus nombres se difundirán entre nuestra red de empresas en todo el estado. Ninguno de ellos volverá a encontrar trabajo en esta industria. Jason Pald, su boca abriéndose y cerrándose como un hombre jadeando en busca de aire. No puedes. Caleb se inclinó hacia adelante, con las manos apoyadas ligeramente sobre la mesa. Puedo y lo acabo de hacer. Lidia se giró hacia él con la voz quebrada. Tú, Caleb, no tienes la autoridad. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo, por la forma en que los ejecutivos lo miraban, por la forma en que Thomas se mostraba indiferente, por la forma en que su voz dominaba la sala. No eres solo. No eres solo una supervisora, susurró con los ojos muy abiertos. Caleb se enderezó,
ajustándose los gemelos con silenciosa precisión. Soy el hombre que construyó esta empresa, el que tiene su nombre en cada contrato, el marido que creías que era lo suficientemente pequeño como para dejarlo atrás. Su pecho se agitaba y el pánico se reflejaba en su rostro. Había pasado años creyendo que estaba casada con un hombre estable y con un sueldo modesto. Ahora se dio cuenta de la verdad. Había apostado su matrimonio y su carrera a una mentira y lo había perdido todo en una mañana. Caleb se giró y su silla se deslizó hacia atrás por el suelo pulido. Lidia, me dijiste que no te esperara despierta. Ahora tendrás noticias de mi abogado. Él salió, dejándola desmoronándose en silencio. Espectadores, ¿creéis que Caleb fue demasiado duro con su venganza? ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? Deja tus pensamientos en los comentarios y no olvides darle me gusta y suscribirte para ver más historias interesantes y reales.